Hola mis queridos amigos y hermanos, muy bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por ser parte de este canal, la cual ustedes saben que mi anhelo es hablar del verdadero evangelio de salvación para todos los seres humanos, para que puedan ser salvos como nos dice la palabra de Dios, que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que ellos puedan salvar su alma que tiene una eternidad, que tiene una existencia eterna, nuestra alma, el alma de cada ser humano. Y lo que Dios quiere hacer es justamente en este tiempo, es salvar a las personas, que éstas puedan arrepentirse, metanoia en el griego, que es justamente no arrepentirse de sus pecados, sino arrepentirse de lo que ellos son, que son personas injustas, que son malvadas, que están separadas de Dios, están lejos de Dios por causa de ya el pecado de estar en su vida. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, estamos lejos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, vos que sos parte de este grupo, me gustaría que puedas seguir compartiendo este evangelio de gracia, de misericordia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos viviendo un tiempo, altamente, una gracia superlativa para todos los seres humanos. Por eso, mis queridos amigos, mi deseo es que ustedes no dejen de orar por mi vida para que, en este periodo de gracia que estamos viviendo nosotros, podamos anunciar, no solamente yo, sino vos también, que sos un hijo de Dios, que renaciste, que un día creíste en la obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, acá muriendo a sus 33 años, dando su vida, porque la obra que Cristo hizo acá, esa obra fue una obra redentora y sustitutiva para todos los seres humanos, no para algunos. No es que Dios predestinó a algunos para salvación, como se enseña o como enseñan las religiones, que Dios predestinó en Cristo a algunos para ser salvos y a otros no. Y a otros, a otros echó a su suerte. Dios jamás haría algo así. Sabemos que acá tenemos, que yo hice una columna de la omnisciencia de Dios, que tenemos que tener en claro qué es omnisciencia. Omnisciencia justamente es el previo conocimiento de una persona, en este caso de Dios, que Él ya conoce o conoció todo el tiempo que va a pasar acá sobre esta tierra de la existencia del ser humano desde Adán, por supuesto que ya pasó a Abraham, Jesucristo, hasta el fin de los tiempos, al fin del milenio. Dios conoce todo porque Él es eterno. Sabemos que nuestro Dios es un Dios eterno, que para Él todos los días es hoy. No existe para Él ni el mañana ni el ayer. Para Dios es hoy porque Él siempre vive en el espacio eternidad. Nosotros sí tenemos que pensar o tenemos que decir, o decimos muchas veces, el tiempo lo dirá, o vamos a ver de acá a un año, o de acá a 4 años, a 10 años, qué va a pasar con el ser humano, con la tierra, con cada evento que nosotros ansiamos ver, pero para Dios no. A Dios no lo va a sorprender el tiempo porque Él es justamente, Él es eterno. Y qué hermoso saber que tenemos este Dios que es omnisciente, el que ya lo conoce todo desde los tiempos. Por eso que la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos ese texto muy conocido que dice que a todas las cosas, a los que aman a Dios, le ayuda bien. Pero el verso 29 dice que a los que antes conoció, hablando de la omnisciencia de Dios, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí no está hablando justamente de que Dios ha predestinado para salvación. No. La salvación sabemos que Cristo ya nos dio acá en la cruz del Calvario al dar a su Hijo, al morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Entonces el hombre para poder ser parte o tener la vida eterna e ir al cielo, al reinado celestial, hoy, en este tiempo, en este espacio, la cual estamos viviendo, en esta dispensación de la gracia. Porque sabemos que cuando Cristo vino, nació y Él murió,
Hubo un antes y un después en la historia del ser humano y aún en la tierra misma. Es increíble lo que Jesucristo produjo cuando Él vino, porque ahí se cumplieron mayormente casi todas las profecías, todas las tipologías de Cristo, la sombra, dice la palabra de Dios, que las cosas antiguas eran sombras, las cosas desde Adán hasta Cristo, tanto el tabernáculo como cada utensilio que había en el tabernáculo, las fiestas, los números, todo hablaban de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, wow, que se cumplieron, pero muchísimas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos que estar contentos que hoy estamos en Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1:13, dice, en Él también vosotros, en Cristo, en Él también vosotros. Fíjate que el apóstol Pablo habla a este pequeño grupo de hermanos en Éfeso, la cual habían creído en el Evangelio del apóstol Pablo, porque acá el apóstol Pablo está dando a entender a ellos cómo fueron salvos, cómo pasaron de muerte a vida, cómo ellos resucitaron su espíritu, la cual estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2 y 1, que dice la palabra de Dios, estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Nosotros tenemos que saber que ahí en Efesios 1:13, la cual estoy relatando, que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, no solamente que oyeron, sino que creyeron en lo que oyeron. Dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello fue un sello de garantía. Y ahí lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo a través de Efesios capítulo 1, verso 13, está hablando cómo una persona es salva. Una persona es salva cuando cree en Cristo, cree lo que Cristo hizo acá, en la cruz del Calvario, una obra redentora, sustitutiva, consumada para todos los seres humanos. Quiere decir que Jesucristo nos ha sustituido a nosotros toda nuestra vida sobre nuestra tierra. Porque tenemos que saber que nosotros como seres humanos, como dijo el apóstol Pablo también, él dijo muy bien, dice, el pecado que mora en mí. Él no dijo el pecado que ya no mora o el pecado que moraba. Él dice el pecado que mora en mí. Él sabía que el pecado todavía estaba en su alma, en su cuerpo. Él sabía lo que sí tenía resucitado era el espíritu que estaba separado, para tener una vez más una conexión y poder entender lo espiritual. Tenemos que saber que en San Juan capítulo 3, la cual hay un relato muy hermoso ahí, en la cual se encuentra un rabino natural con un rabino, un maestro espiritual, la cual es Jesucristo. Se encontraron dos rabinos, uno celestial y otro natural, y el Señor le dice a este rabino, o a este rabí, le dice que él tenía que nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. Entonces él no entendió nada. Entonces le dice, ¿cómo puede ser que un hombre tenga que nacer de nuevo o entrar al vientre de su mamá? Entonces el Señor dice, no, estoy hablando de nacer espiritualmente, porque dice, el que es nacido de su carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros, como seres humanos, necesitamos que nuestro espíritu resucite. ¿Y cómo va a resucitar ese espíritu? Es escuchando justamente el Evangelio. El Evangelio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, la cual dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso tenemos que saber, que cuando Cristo vino a este mundo, dice que Él vino a morir por los pecados de su pueblo. Luego la palabra nos hace entender que no solamente por los pecados de su pueblo, sino por los pecados de todo el mundo. Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito acá en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está hablando de tener una vida eterna, de ser resucitado espiritualmente y tener una conexión con Él. Cristo nos ha sustituido en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros tenemos una vida eterna, que ya por más que los pecados que cometamos en esta vida, eso ya no nos va a separar de Dios de la vida eterna, no nos va a quitar, no nos va a tirar a la condenación eterna o al infierno o al lago de fuego. Quiere decir que un hijo de Dios tampoco va a pasar delante del gran trono blanco, la cual va a ser un trono de juicio
por no creer primeramente en la obra de Cristo, que ya Cristo llevó todos sus pecados en la cruz del Calvario, porque tenemos que saber que Cristo ya Él llevó todos nuestros pecados acá. ¿Para qué? Para que nuestra alma no sea condenada. Lógico que yo no estoy enseñando que tenemos que pecar, no, de ninguna manera. De ninguna manera. En Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, no os engañéis, hermanos. Dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Quiere decir que si nosotros hoy en día, estando en Cristo, siendo hijos de Dios, nosotros cometemos pecado, los vamos a sentir y vamos a sentir, digamos, la culpabilidad o la condena en nuestra vida física, tal vez con enfermedades, pérdida de la comunión con el Señor, vamos a entristecer al Espíritu Santo, no vamos a tener una vida de comunión con el Señor y muchas cosas perdemos como hijo de Dios. Por eso que yo te aconsejo que no peques. También el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol está diciendo, hijitos o hijos de Dios, no pequen. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios podemos pecar, podemos seguir pecando, sí. Por eso que el apóstol nos enseña ahí en primera de San Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, no pequéis. Dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, y si abogados tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Gloria a Dios que tenemos a Jesucristo. Nosotros podemos interceder, podemos pedir perdón, dice la palabra de Dios, y la sangre de su Hijo, que derramó su sangre, nos limpia de todo pecado. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros, que somos hijos de Jesucristo, hijos de Dios. Nosotros hoy tenemos un gran privilegio de saber que nosotros, hoy, esa sangre que derramó Jesucristo, es para la limpieza de nuestros pecados, para nosotros los justos, los justificados que hemos creído en esta obra. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo también tenemos una justificación, somos hallados justos. ¿Por qué? Porque Él ya pagó. Él pagó todo el precio por nuestros pecados, para que yo hoy no venga a sufrir esa condenación, o cuando muera no vaya a la condenación eterna. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, siempre me gusta hablar del Evangelio. Y en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo, un periodo de gracia. ¿Por qué se dice de gracia? Porque solamente lo que Dios le está pidiendo al ser humano en este periodo es solamente creer en Cristo, en la obra de Cristo. La cual acá, ya en el tiempo de la semana 70 de Daniel capítulo 9, de 24 al 27, la cual nos habla, que está faltando una semana por supuesto de años, que son 7 años. En este tiempo de tribulación no va a ser lo mismo que en este tiempo de gracia. Por eso, mi querido amigo, si no has creído en el Evangelio, es tiempo que puedas reflexionar, puedas creer, puedas arrepentirte de lo que sos y puedas verte como Dios te ve y que puedas creer en el Evangelio para ser salvo y entrar, sí, a la vida eterna, al reino celestial o en los cielos y disfrutar de todas las bendiciones. Y en este hermoso cuadro que hice, mis queridos amigos, sé que todo lleva su tiempo, no es fácil hacer una gráfica porque hay que estar trabajando, hay que estar meditando la palabra, hay que estar orando. Y bueno, como les dije, siempre les pido sus oraciones para que Dios me siga fortaleciendo, dándome iluminación a través ya de la revelación que tenemos en su palabra. Por eso que cada video que ustedes vean, ustedes también se tomen el trabajo de escudriñar la palabra de Dios, de googlear, de investigar, de todo lo que estoy enseñando, porque hay cosas que tal vez le pueda errar. ¿Por qué no? Yo soy hombre. Yo creo que tengo el Espíritu Santo que Dios me ha sellado y que Él sí me va a guiar a toda verdad. Yo soy humilde en el sentido de que si una persona o un hermano me dice cierto tema, cierto punto, tal vez que le estoy errando y que lo pueda revisar, lo pueda ver. Y a mí me gusta revisar y ver si realmente en algo le estoy errando. Y si en algo le estoy errando, yo soy una persona a la cual me gusta reconocer y lo voy a decir en público si en algo le estoy errando. Pero por eso mi consejo es que sean como los hermanos, estos hombres de Berea, dice que ellos escudriñaban la palabra de Dios, ellos no se llevaban con lo que le decía el apóstol Pablo, sino que ellos iban y escudriñaban. Y es que eso cada hijo de Dios tiene que hacer en su casa.
No tiene que creerse con lo que le dice el pastor o sus líderes. Ustedes vayan a su casa y sabiendo que tiene el Espíritu Santo, Él mismo le va a ir guiando a toda verdad. Por eso que sigo con este título de arriba, de Génesis 6.3, la cual ya he subido 2 videos, la cual hablo de los 120 años de jubileo, jubilares, que equivalen a 6.000 años, la cual ya hemos visto, no voy a volver a repetir. Pero bueno, esos 6.000 años justamente está hablando desde Adán hasta el comienzo del milenio o la terminación de la tribulación. Y tenemos los 7.000 años desde Adán hasta la terminación del milenio. Sabemos que milenio, justamente la misma palabra habla de 1.000 años, que es un día de Dios. Yo acá, en cada gráfica que expuse, yo te pongo los años y los días de Dios, como dice en 2 Pedro 3, 8 y 9, que ya lo quiero leer. Pero antes de eso, como yo le estoy diciendo, tenemos Génesis 6.3, la cual nos habla del tiempo completo. Acá está una línea de tiempo bíblica, la cual nosotros podemos saber dónde estamos. Estamos en este tiempo. Estamos acá, casi a punto de ser arrebatados, siendo llevados al cielo. Por eso que puse acá este título, que Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. En el video anterior hablé acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, basado en San Juan 14, 1 al 3, y también en Tesalonicenses, la cual nos habla de la venida del Señor, que hay una promesa para nuestra vida. Y la promesa es de que Cristo viene. Por eso que en 2 Pedro, vamos a comenzar a leer 3, 8 y 9, es una hermosa escritura que, como siempre les digo, tenemos ya toda la revelación. Lo único que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es escudriñar, investigar y saber que Dios ya nos ha dado todo. No necesitamos que venga alguien a traer una revelación nueva. No, ya tenemos todo. Por eso que dice el apóstol Pablo a los hermanos, a los de Gálatas, dice, no es que uno predica otro evangelio. No. El evangelio es el mismo. Pero si viene otro y anunciare otro evangelio, aún viniera un ángel del cielo, que ya sabemos de otras religiones que tuvieron visitaciones de otros ángeles, que no voy a dar nombre de qué religión estoy hablando, y que dice que le dieron otra revelación. Entonces nosotros por la palabra de Dios entendemos que no, sean todas esas religiones malditas o anatema. La única verdad revelada que ya tenemos es esta escritura del apóstol Pablo y de los santos hombres de Dios, de los apóstoles de Dios, como Juan, como Pedro, como Lucas, como Marcos. Tenemos ya toda la palabra, no necesitamos agregarle nada. Por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar ya lo que tenemos. Dice 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9, dice, oh amados, está hablando de la iglesia, por supuesto, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Por eso que yo le dije, mis hermanos, tenemos ya toda la revelación en la palabra de Dios. Dios nos da una comparación. Él nos hace ver que dice que un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Por eso que en esta gráfica podemos ver que hay 4.000 años desde Adán hasta Cristo, a sus 33 años dando su vida, que son 4 días de Dios, y bueno, y así sucesivamente tenemos los años y los días de Dios. Ahí está la gráfica, que ustedes lo pueden estar examinando todo y retener lo bueno. Por supuesto que tenemos que ser así. Por eso que el Señor dice, más, oh amado, no ignoréis esto. Está hablando de que no tenemos que ignorar. No tenemos que decir, no creo que estamos viendo este tiempo, yo no creo que pueda estar pasando esto. No. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Toda la palabra de Dios es verdad. Nada es mentira. En el verso 9 dice, el Señor dice, no retarda su promesa. ¡Wow! Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? De que Él viene, de que Cristo viene, como hemos escudriñado en los videos anteriores. Que Cristo viene, Él ha prometido que va a venir, así como se fue, Él va a venir a buscar a su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo justamente comienza cuando Cristo muere a sus 33 años. Luego resucita al tercer día, dice que él anduvo más o menos 40 días andando, sobre esta tierra para darte testimonio de que él había resucitado. Y luego de su muerte, cuando él muere, pasan 50 días y ahí viene el Pentecostés,
que es una fiesta también que celebran el pueblo de Israel, los judíos. Y en esa fiesta, en Pentecostés, es donde viene también el Espíritu Santo. Ahí es donde se inicia la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Por eso que yo puse iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y abajo puse Apocalipsis capítulo 2 y 3, la cual Dios también le revela al apóstol Juan estas 7 iglesias, que yo lo puse así, que son 7 iglesias en el tiempo total, la cual va a estar sobre la tierra. Que luego vamos a estar meditando. Pero quiero hablar acerca de esto, que el Señor dice no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Tal vez vos, hermano, lo está teniendo por tardanza, está diciendo, ¿cuándo va a venir el Señor a buscarnos? Nos prometió que va a venir a buscarnos y hace años, hace tiempo se está escuchando que Cristo viene. Mirá, hermano, según lo que estamos escudriñando en la palabra de Dios, estamos en este tiempo. ¿Y a vos qué te parece? ¿Será que falta mucho? Si ya estamos casi al punto de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo. ¿Será que esa promesa que el Señor nos ha dado, será que se va a tardar mucho? No, estamos en un tiempo ya muy, muy rojo. Por eso yo marqué acá esta iglesia de la Odisea, puse unos puntitos rojos, que estamos en un tiempo muy, muy caliente, la cual la iglesia, el pequeño remanente de la Odisea acá, va a ser arrebatada. Por eso que el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, mi querido hermano. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesucristo murió por todo el mundo, por todo, no por alguno, por todo el mundo. Yo sé que no todo el mundo va a creer, va a aceptar la obra redentora de Cristo y sustitutiva y consumada. No todos, porque sabemos que hay más o menos 4.500 religiones en el mundo que enseñan todo lo contrario de lo que Jesús enseña. Jesús enseña que solamente tienen que creer en lo que Cristo hizo, mientras que las 4.500 religiones enseñan lo que tienen que hacer para entrar al cielo, lo que ellos tienen que hacer para ser salvos, mientras que Jesucristo, el único mensaje que nos da Él es de que nosotros tenemos en qué creer para ser salvos. Solamente tenemos que creer en esta obra. Las religiones dicen lo que vos tenés que hacer. Por eso que cuando hay una parábola, ¿no?, en la Biblia, cuando el Señor le da a los discípulos hablando de que Él fue a comer, dice, de una higuera, y la higuera siempre habla de Israel, dice que no halló fruto. Entonces dice que maldijo a esa higuera y le dijo, nunca más nadie coma de ti fruto. Eso nos habla en Mateo, en Marcos, ahí vemos otra forma de ver según Marcos, y dice que cuando se acerca a la higuera encontró que estaba llena de hoja y no de fruto. Y las hojas siempre nos habla de las obras del ser humano. La religión justamente es el intento del ser humano querer religarse con Dios o tener la vida eterna o llegar al cielo por medio de sus méritos personales, por medio de sus obras o sus propias obras. Pero sabemos que para Dios las buenas obras son como trapo inmundicia. Eso no te califica al ser humano, no lo califica a tener la vida eterna. Lo único que califica al ser humano es creer en Jesucristo. Por eso que cuando Jesús se acerca a la higuera, hablando de Israel, los judíos nunca creyeron en Él como el Redentor, como el Mesías de su vida. Por eso que encontraban obras, ellos querían hacer obras, querían cumplir la ley y tal vez la estaban cumpliendo a rajatabla, pero lo que ellos no estaban haciendo era creer en lo que tenían que creer para ser salvos. Porque sabiendo que la ley fue dada no para ser justificado delante de Dios, sino para el conocimiento del pecado. Quiere decir que la ley misma, ellos mismos no entendieron que la ley lo que hacía es revelarle a ellos que ellos eran pecadores, que estaban lejos de Dios, que necesitaban de un Salvador. Dice la palabra de Dios que la ley es nuestro ayo, la ley misma que fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Esa ley justamente, ¿para qué sirvió? Sirvió para que cada ser humano y aún nosotros nos agarre de la mano y nos traiga acá este bendito Salvador. ¡Aleluya! Jesús murió por mis pecados. Jesús murió. La ley es buena porque es santa, es pura, pero nosotros no podemos cumplirla porque somos pecadores. Entonces Dios nos vino a sustituir en la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer que ya lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, tenemos que creer que ya lo hizo por nosotros, hablándonos en materia de nuestra salvación. Por eso que dice el Señor que nosotros no tenemos que tener por tardanza su venida, sino que Él es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, mis queridos amigos, siempre tenemos que saber, nosotros como hijos de Dios,
hablando un poquito, ¿no?, de esta iglesia, pues ya se me termina un poquito el tiempo. Acá, cuando habla de la iglesia, sabemos que la iglesia son todos aquellos que han creído en la obra de Cristo, que ya los sustituyó. Solamente con creer entran al cuerpo de Jesucristo. Y acá en Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos habla de 7 iglesias, y ustedes en su casa después la pueden leer. Habla de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Es increíble, ¿no? Porque yo en este cuadro puse las 7 iglesias, las cuales son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7 siempre nos habla de un número completo, nos habla de perfección. Sabemos que el Señor en 6 días hace toda la creación y al séptimo día Él descansa. Siempre el número 7 es la terminación de algo que ha comenzado. Acá yo puse estas 7 iglesias, que son, por supuesto, 7 iglesias en el tiempo que completan el tiempo completo de la iglesia sobre la tierra. Y la última es la Odisea. Esta iglesia, la cual no es la mejor de todas, pero vamos a dar un poquito de lectura a esta palabra. Y yo creo que con eso ya vamos a estar terminando porque ya no me queda mucho tiempo, pero me gustaría continuar en el otro video hablando acerca de este número 7, de estas 7 iglesias. Pero en el Apocalipsis capítulo 2 y 3, pero vamos a la última iglesia en el tiempo, vamos a llamarlo así, la última iglesia en el tiempo, que esto es lo que nos está marcando a nosotros, los cristianos que tienen a Cristo en este tiempo. ¿Cómo nosotros estamos? ¿Cómo Dios ve a esa iglesia? Y tenemos que ser humildes y reconocer, hermanos, que no somos mejores que nuestros primeros hermanos, que eran mayormente todos judíos, que realmente morían por la causa de Cristo, que eran perseguidos, eran martirizados. Estos primeros cristianos, ahí sí que había una fervorosidad por el Señor, eran fervorosos ellos por la palabra, por Cristo. Pero es como todo, pasa el tiempo y se va desvaneciendo. Cristo no se desvanece, pero sí el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque nosotros tenemos todavía, digamos, andamos en este mundo y somos personas que tenemos una tendencia mala todavía que nos juega en contra. Pero fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, hablando de la última iglesia, 3, 14, que es la de la Odisea. La Odisea significa los derechos del pueblo. Es increíble el título que tiene, el significado, los derechos del pueblo. Acá no, fíjate que no está diciendo los derechos del Señor, del pueblo. Acá está apuntando al ser humano, a lo que ellos eran. Los derechos del pueblo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, fíjate lo que dice Dios. Y fíjate que esto fue una profecía la cual Dios en aquel entonces le daba al apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Y el Señor jamás se equivoca. Lo que el verbo dice se cumple. Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí podemos ver un reproche del Señor. Ahí podemos ver justamente una reprensión a nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Acá está hablando justamente, estas 7 iglesias todas estas son el cuerpo de Cristo. Acá no es que hay algunos que no son renacidos, son todos renacidos. Por eso que Él está hablando de esa manera. Y vamos a darnos cuenta porque Él está hablando justamente al cuerpo de Cristo, a su iglesia, que está redimida, no al impío. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Claro, eso al Señor no le gusta. Porque fíjate, esta declaración que dice, esta afirmación, te vomitaré de mi boca. Se ve que, digamos, ¿por qué está hablando de la iglesia? Porque es una expresión de que Él dice, te vomitaré, que está en Él. Cuando uno quiere, por supuesto, en lo natural, devolver algo o vomitar, es porque está dentro de esa persona y algo que le está haciendo mal. Bueno, el Señor está diciendo, sos parte de mi cuerpo, pero me das asco. Tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de hablar, me está dando asco. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la palabra, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Eso está hablando, ¿no?, del Espíritu Santo.
Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí está hablando, ¿ve? Ahí podemos ver que es la iglesia misma, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y es así, dice en hebreo, que él justamente corrige a sus hijos, él castiga a sus hijos. Entonces estamos viendo que está hablando a la iglesia, a su iglesia, no está hablando al impío. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos pide, ¿no?, que nos podamos arrepentir en este tiempo de nuestra forma de vivir. Fíjate lo que dice verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, después dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí podemos ver la reprensión de esta iglesia, que es tibia, esta iglesia que se la cree de que él ya la sabe todo, que ya no necesita del Creador, ya no necesita del Señor. Hermano, es lo que estamos viviendo en este tiempo. La iglesia universal de Cristo, comprada, redimida por su sangre, donde hoy ya no hay esa fervorosidad, donde hoy podemos ver que la gente está hablando del cuerpo de Cristo, que estamos más en el mundo. Tenemos que reconocer, tenemos que pedirle perdón al Señor. Dice, Señor, perdona, Señor, mi tibieza. Ayúdame, Padre, a que pueda, Señor, mirar las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Por eso, mi querido amigo, yo deseo que en este tiempo nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y podamos arrepentirnos, reconocer cómo Dios nos ve a nosotros, para que podamos cada día amar y esperar su venida. Queridos amigos, que Dios los siga bendiciendo. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo video. Que Dios los siga bendiciendo.